Seguimos en Punto de Partida y vamos a hablar, del tema, ¿no?, en la agenda internacional, que es la resolución del conflicto en Ucrania. Hemos comentado cómo a partir de la asunción de Donald Trump empieza a haber una cercanía con Rusia, por lo menos para empezar a preparar el terreno que permita llegar a una resolución definitiva de este conflicto que comenzó el pasado 24 de febrero de 2022. Ayer justamente se cumplieron 3 años de este conflicto. Por eso, en la Asamblea General de Naciones Unidas se dio una votación, se presentaron varios proyectos y acá hubo en Estados Unidos un cambio en materia de política exterior referida a este tema en particular, que es la crisis ruso-ucraniana, que fue contundente. Es la primera vez en 3 años, desde obviamente, ¿no?, que comienza este conflicto, que Estados Unidos no respalda directamente a Ucrania y en este caso termina del mismo lado que Rusia, China, Corea del Norte, entre otros países. Hablo de estos 3 en particular porque sabemos, ¿no?, que por lo general se refieren, sobre todo en este país, a estos países como si fueran el eje del mal. Bueno, Estados Unidos queda de alguna forma del mismo lado que estos países. Obviamente que con Rusia está intentando hace rato un acercamiento. Ya empezó, después del primer encuentro que hubo, tras 3 años de cero diálogo, de un intento de aislar a Rusia, lo que después obviamente sabemos que no funcionó. Pero bueno, lo que hace Trump es iniciar un primer contacto. De hecho, ya empiezan los equipos diplomáticos a establecerse nuevamente en ambos países. Y en la Asamblea General de Naciones Unidas, un gesto para con Rusia, de Estados Unidos para con Rusia. ¿Por qué? Porque si bien se respaldó una resolución que preparó Ucrania y otros países occidentales, sobre todo países europeos, que exige la retirada de fuerzas rusas, hubo países que decidieron o votar en contra o abstenerse. Hay 93 países que votaron a favor de esta resolución, insisto, Ucrania más buena parte de Occidente, sobre todo Europa, y 18 que votaron en contra. Acá incluimos a Estados Unidos y a Rusia. Después, 65 se abstuvieron. Dentro de esos 65 está la República Argentina y ahora vamos a hablar de este cambio total de postura por parte de Javier Milei. Pero antes vamos a escuchar al presidente ruso, porque claro, también se refirió a esta etapa de negociaciones con Estados Unidos. Por primera vez, después de tanto tiempo, está la posibilidad de que por la vía diplomática se le pueda poner un fin a este conflicto que nunca tendría que haber comenzado si se hubiesen respetado los acuerdos de Minsk, por ejemplo, que Ucrania nunca respetó y que la Unión Europea nunca hizo respetar. Pero bueno, pasaron 3 años de conflicto y continúa de todas maneras en este tiempo avanzando el ejército ruso en buena parte del territorio que ya conquistó y en ciudades que son clave. Sigue liberando ciudades, siguen siendo recibidos por la población local como si fuesen héroes, los rusos. Eso es increíble de ver. Recomiendo seguir algunas imágenes, la verdad que en redes sociales y sobre todo a través de medios rusos como RT, por ejemplo, o Sputnik, y van a ver cómo, ese contraste que hay, ¿no?, con la narrativa occidental respecto de lo que pasa en Ucrania. Pero más allá de eso y de los avances concretos rusos en territorio, concretamente en el teatro de operaciones, está también la vía diplomática. Le preguntaron a Putin por esto y dijo esto, el presidente ruso. La cuestión es que Zelensky está evitando las conversaciones de paz, porque si estas conversaciones comienzan, tarde o temprano, y muy probablemente con bastante rapidez, conducirán a la necesidad de levantar la ley marcial, y tan pronto como esto ocurra, será necesario ir a las urnas. Entonces no habrá ninguna razón para no celebrar elecciones, porque hoy en día no se celebran elecciones en Ucrania con el pretexto de la ley marcial. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que el régimen actual gane las elecciones. Son nulas. El actual jefe del régimen de Kiev se está convirtiendo en una figura tóxica para las Fuerzas Armadas de Ucrania, porque da órdenes ridículas dictadas no por consideraciones militares, sino políticas. Al mismo tiempo, no está claro en qué se basan.
Esto provoca grandes pérdidas injustificadas, enormes, o mejor dicho, catastróficas para el ejército ucraniano. Zelensky también se está volviendo tóxico para la sociedad en general, y esto se refleja en la votación de hoy en la Rada sobre la prórroga de su mandato. Claro, ahí Putin habla sobre la negativa de Zelensky de abandonar su cargo, porque acá hay un tema central que es ¿a quién representa Zelensky después de 3 años de conflicto? ¿Qué es lo que opina la sociedad ucraniana después de 3 años de conflicto, de muerte, de reclutamientos forzados, de una economía que está arrasada, de una infraestructura energética también que está arrasada, buena parte del país sin luz, sin calefacción, en pleno invierno? ¿Qué opina el pueblo ucraniano? No sabemos, porque no pueden ir a las urnas. Y lo que dice el gobierno ruso hace mucho tiempo es, bueno, ese pueblo tiene que votar en algún momento. Y nosotros vamos a negociar con una figura legítima, con alguien que verdaderamente represente el interés de los ucranianos. Ahora se plega a esta retórica el propio Donald Trump. No es casualidad que se haya referido a Zelensky hace algunos días como un dictador. ¿Por qué? Y bueno, porque evidentemente no hay elecciones en ese país. Pero que lo diga Donald Trump cambia completamente el panorama y está en sintonía con lo que viene diciendo Rusia hace tiempo. Esto de que no van a negociar con alguien ilegítimo como Zelensky, que tiene mandato que ya expiró y que se viene prorrogando hace rato con la excusa de que hay una ley marcial. Ni siquiera pone a consideración del Congreso su legitimidad. Ni siquiera hace falta ir a elecciones populares y que todo el mundo vote. También podría hacerlo a través del Congreso y no lo hace. Le preguntaron también a Donald Trump. Estuvo reunido con Macron. Este jueves se va a reunir aparte con Keir Starmer, el primer ministro inglés. Y le preguntaron a Trump si Putin era un dictador. Y ahí Trump dice, no uso esas palabras a la ligera. Evitó referirse a Zelensky como un dictador. Con Macron al lado, las caras son muy elocuentes. Realmente es un video que no tiene desperdicio. Porque claro, cuando se esperaba que dijera que sí que es un dictador, bueno, evita decirlo, lo dijo de Zelensky y no lo dice de Putin. Más claro, chale agua. Y después vino aparte esta resolución de Naciones Unidas a la que ahora también me voy a referir más en profundidad, sobre todo poniendo el foco en el gobierno argentino. Pero ahora vamos a escuchar lo que decía Putin respecto del rol europeo, porque mientras Estados Unidos apuesta a la vía diplomática para ver de qué manera se cierra este conflicto, Europa sigue en la misma postura y refuerza esa idea o esa línea belicista. Siguen aprobando paquetes de ayuda a Ucrania, tanto de armamento como de euros, que fortalezcan la economía. Siguen respaldando a un gobierno ilegítimo, en definitiva. Y no apuestan a la vía diplomática porque se ofenden cuando Donald Trump decide tener un contacto con la administración rusa. Vamos a escuchar lo que opina Putin sobre Europa. A diferencia del nuevo presidente de Estados Unidos, los líderes políticos de los países europeos están vinculados y comprometidos con el régimen actual de Kiev. Ya han dicho y prometido demasiado. Y ahora, perdone que lo diga de forma tan sencilla, les cuesta o resulta prácticamente imposible dar marcha atrás en su postura sin perder la cara. Y el actual presidente Trump, ¿qué quiere hacer? Tal como yo lo veo, él quiere sanear la situación política en Ucrania, consolidar la sociedad, crear condiciones para la supervivencia del Estado ucraniano. Y en general, esto beneficia no tanto a Rusia, después de todo tenemos un conflicto con el actual régimen, sino más bien beneficia a la propia Ucrania. Bueno, hay algo central que dice ahí Putin, que es que a Europa les cuesta cambiar la postura sin perder la cara. Claro, después de tener una postura tan belicista, cuesta ahora adoptar una postura diferente. Sin embargo, hay algunos dentro de la propia Unión Europea que hace rato vienen diciendo esto tiene que terminar, estamos cansados de suministrar armas a una Ucrania que no va a ganar la guerra, estamos cansados de estar de alguna manera promoviendo la guerra cuando en realidad no hay nada que nos beneficie de todo esto. Claro, Estados Unidos se beneficia por lo menos vendiendo gas natural licuado, pero ¿Europa en qué se beneficia? Se queda sin la energía barata
aumentan las tarifas y hay un descontento generalizado en la sociedad europea y lo hemos visto en las elecciones, en las últimas elecciones, en el avance de partidos políticos que marcan un freno, que están pidiendo un freno a ese financiamiento a Kiev. Y hablando de no perder la cara, venimos para Argentina, porque acá sí que no cuesta nada dar marcha atrás en la postura y perder la cara. De hecho, lo hizo el gobierno de Javier Milei. Quiero que repasemos algo que decía Milei hace muy poquito. Y después van a ver además unas imágenes de un encuentro con Zelensky hace también muy poco en el foro de Davos, porque Ucrania pasó de ser una cuestión nacional, una bandera libertaria, a una situación incómoda, por lo menos incómoda, porque cambiar de postura de esta forma y no debe ser gratuito, por lo menos. Me imagino que a nivel político, cuando hay alguna panquequeada, cuesta asumir, ¿no?, que es una panquequeada. Esto hizo el gobierno de Javier Milei con Zelensky. Un Zelensky que estuvo acá presente el día de asunción de Milei. Lo sentaron al lado de Orbán. Porque, claro, evidentemente nadie asesora al presidente. No conocen de política exterior, de política internacional, con lo cual sentaron a dos personas que no se quieren, porque Orbán siempre fue anti-Zelensky. Siempre pidió por una solución del conflicto, igual que Donald Trump, en la misma postura, y ahí Orbán no cambió, mantiene la misma línea. Pero bueno, sentaron a Zelensky al lado de Orbán. Vino Zelensky, le dieron la orden de la libertad, lo recibieron con honores al líder del régimen de Kiev. Y después, bueno, continuó, ¿no?, discursivamente una postura de total apoyo a Ucrania. De hecho, el gobierno quiso ser parte del grupo Ramstein, de ayuda a Ucrania, quiso ingresar a la OTAN, de hecho formalmente hubo un pedido de ingreso, empezaron las gestiones desde el Ministerio de Defensa que conduce Petri. Se pensó la idea de enviar equipamiento militar a Ucrania y ahora deciden abstenerse de votar una resolución que presenta a Ucrania y los países occidentales con una retórica fuertemente rusofóbica, condenando a Rusia sobre todo, y la Argentina se abstiene. ¿Por qué? Y porque vino Donald Trump con otra postura, patea la mesa y ahora quedan un poco recalculando. Vamos a ver lo que decía nuestro presidente Milei hace poquito respecto del conflicto en Ucrania. Honor para mí y para la Argentina participar de esta cumbre por la paz organizada por el presidente Zelensky, con quien hemos entablado un estrecho vínculo. Los argentinos tenemos plena conciencia del valor de la paz y la convivencia democrática como ejes rectores de la vida en sociedad, y por eso quiero agradecer especialmente la invitación a este evento. Quiero expresar, en nombre del pueblo argentino, nuestro máximo apoyo al pueblo de Ucrania y a nuestro amigo, el presidente Zelensky, ya que como defensores de la idea de la libertad, repudiamos cualquier forma de violencia, ya sea entre individuos, pero en particular repudiamos la guerra como mecanismo ilegítimo para dirimir los conflictos entre naciones. La guerra, trágica por naturaleza, no puede ser nunca la respuesta a problemas que deben saldarse en la esfera política. La guerra no es una herramienta legítima para resolver conflictos. La guerra es el último recurso de un pueblo que debe defenderse, nada más ni nada menos. Nosotros somos defensores de la idea de la libertad. El liberalismo, como lo entendemos nosotros, es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión. Ahí lo escuchaban, esto fue la cumbre de paz que se celebró en Suiza. No pasó ni un año, fue en junio del 2024. Esta era la postura de Javier Milei. Ahí en esa cumbre, que la analizamos muchísimo porque no participó nadie, solamente Europa, Estados Unidos, los aliados de siempre de Zelensky. Cuando digo Europa hablo del globalismo que tanto critica Javier Milei. Bueno, Bruselas, toda esa élite política de Bruselas que sigue con la misma postura y no cambiaron, por lo menos en este caso. Milei sí cambió de postura, Bruselas sigue con la misma. De hecho, era la misma postura de Milei, era la que tenía Pedro Sánchez. Y es la que tiene Pedro Sánchez, que tampoco cambió de postura. De hecho, ahora aprobó el envío de 1.000 millones de euros a Ucrania. Pero bueno, en esa cumbre de la paz, que no participó ni China, ni la India, ni ningún país tampoco de peso geopolítico, solamente los aliados de Zelensky, esa cumbre por la paz en la que no estaba Rusia invitada, insólito,
Bueno, sí estuvo Argentina representada por Javier Milei y Milei decía esto. Insisto, quiso enviar armas a Ucrania, quiso meter a Argentina en la OTAN, en el grupo Ramstein, un apoyo irrestricto a Zelensky y ahora le sueltan la mano porque Trump le dijo que es un dictador a Zelensky. Vamos a ver ahora, porque esto fue de junio, bueno, pueden pasar muchas cosas en el medio, ¿no? Varios meses, no pasó un año todavía, pero el mundo sabemos que es vertiginoso. Esto fue en Davos, miren cómo se encontraban Javier Milei con Zelensky. Excuse me. Officer Emirates. Hi. Good to see you again. Bueno, todo esto lo van a ver después en YouTube, subí, van a ver las imágenes. Ahí el típico saludo de Milei, ¿no? Hola, my friend, le dice a Zelensky, se abrazan y tienen un encuentro en la cumbre del Foro Económico Mundial de Davos, que fue hace menos de un mes. Bueno, ahora la Argentina, insisto, termina absteniéndose de votar una resolución presentada por ese mismo Zelensky, el que veíamos recién abrazado a Milei, y sus socios occidentales, sobre todo la Unión Europea. ¿Quiénes votaron en contra? Bueno, Estados Unidos, Rusia, China, varios países que directamente votaron en contra. Argentina en este caso se abstuvo. Y eso es parte entonces de lo que vemos a diario, ¿no? Pero a nivel por ahí interno, estos cambios de postura, esto de ir acomodándose, primero odio a la casta, no soy parte de la casta y después termina pactando con toda la casta. Bueno, en materia de política exterior vemos exactamente lo mismo. Le pifió evidentemente Milei, no sabe nada de geopolítica, no sabe nada de lo que pasa en el mundo, ni siquiera conoce a su tan amado Donald Trump, porque Donald Trump durante su primera gestión también venía marcando lo mismo, no hubo cambio de postura por parte de Trump, pero evidentemente no estudió a Trump en profundidad y cómo se maneja de forma tan pragmática en el mundo Donald Trump, que entiende que no puede tener dos frentes abiertos contra China y contra Rusia al mismo tiempo. Que como decía Kissinger, lo peor que le puede pasar a Estados Unidos es que Rusia y China terminen juntos y tengan una alianza estratégica, que ya la tienen igual, ¿no? Me parece que ya es demasiado tarde. Pero bueno, Trump lo entiende. Entonces quiere acercarse a Rusia, en este caso, porque el foco está puesto en China. Y con Rusia lo que vemos son gestos concretos. Un primer contacto y avances en las negociaciones, y lo que le dice Estados Unidos a Rusia es: este conflicto lo resolvemos las potencias. Europa y Ucrania se quedan por afuera por el momento. Vamos a ver después qué es lo que pasa, porque en el medio también está el interés de Estados Unidos por los recursos estratégicos ucranianos. Ahora, nosotros votamos un presidente para que nos represente a nosotros y para que represente nuestros intereses como argentinos. Milei no lo hace. Milei depende pura y exclusivamente de lo que haga Israel y Estados Unidos. En este caso quedó fuera de contexto porque, claro, hubo un cambio de gobierno en Estados Unidos y ahora tiene que adaptarse a la postura de Donald Trump. Pero bueno, ojalá nuestro gobierno pudiese parecerse un poquito más al de Donald Trump. En el caso de los aranceles, por ejemplo, ¿no? Que está aplicando para poder proteger la industria estadounidense y el empleo, cosa que Milei no hace. O en materia de política exterior, que es pragmático, entiende que no importa si me gusta o no me gusta la ideología de China o de Rusia, como decía Milei, yo con comunistas no negocio. No importa eso, digamos. Lo que importa es proteger tu propio interés nacional. Milei no lo hace, porque Milei se parece más a los globalistas de Bruselas que a esa derecha a la que él dice referenciarse, que es una derecha soberanista, nacionalista, que defiende sus propios intereses, como es, por ejemplo, Donald Trump, o como pueden ser algunos referentes como Víctor Orbán, Meloni en la Unión Europea. Bueno, Milei evidentemente tiene mucho que aprender de geopolítica. Si quiere parecerse a Trump, que empiece a copiarse un poquito. Por el momento no lo está haciendo. Bien, un repaso entonces informativo
de lo que fue esta votación clave en Naciones Unidas puede marcar un antes y un después, porque vemos a un Estados Unidos que por primera vez desde el inicio del conflicto en Ucrania, vota en contra de Ucrania y de sus aliados europeos para alinearse con Rusia. Veremos lo que pasa en los próximos días.